Representante a la Cámara electo por el Centro Democrático y por la ciudad de Bogotá, Andrés Forero. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué balance puede hacer usted de lo que pasó en Bogotá? Que definitivamente fue el centro fuerte de Gustavo Petro, pero con una votación enorme, gigantesca, en muchos lugares de la ciudad donde Petro fue el gran derrotado. Pero en fin, haga usted el balance, eso es lo que le pedimos, representante Forero. Pues sí, doctor Londoño, yo creo que pareciera, después de lo que uno ve en los resultados del día domingo, de como usted lo dice, pues Petro tiene una votación muy alta, en términos porcentuales más o menos cercana al 47%, con una participación alta de los bogotanos, del 64% más o menos del censo electoral, y pues uno creería a veces, o uno siente que el mal gobierno de Claudia López ha hecho que los bogotanos se olviden del mal gobierno que tuvo en su momento Gustavo Petro, y que por esa razón, a pesar de los índices tan bajos de favorabilidad con los que él salió, pues después de tantos escándalos, después de tantos problemas de administración, etcétera, etcétera, pues la gente hoy está saliendo a votarlo y estuvo a punto de tener más de la mitad más uno de los votos de la ciudad. Pero pues lo que uno siente también y lo que uno ve es que en la segunda vuelta, porque como usted lo dice aquí en Bogotá, en la primera vuelta Petro pues prácticamente le sacó al segundo 1.000.000 de votos, pero lo que uno tiende a ver es que en una segunda vuelta esa diferencia va a ser muy pequeña, si es que se mantiene más o menos el mismo nivel de participación electoral y pues si uno pues previsiblemente considera que las personas que votaron por Federico Gutiérrez, por John Milton Rodríguez y por Enrique Gómez, pues seguramente buscarán acompañar, no voy a decir a Rodolfo Hernández, sino atajar a Gustavo Petro. Y en ese sentido ahí uno ve que esa diferencia en tal segunda vuelta sería muy, muy baja, que Petro tendría que buscar diferencias de votos en otros lugares del país, porque aquí en Bogotá pues prácticamente estaría dividido por la mitad el caudal electoral. Por la mitad, y usted dice toda la razón. ¿Por qué, doctor Forero, se olvidó la gente de lo que hizo Gustavo Petro en Bogotá? Pero si esa es una realidad, ¿cómo es posible que eso se olvide? ¿Cómo es posible que eso se tire al saco de la basura? Él ya administró la ciudad. Recuérdenos un poco con cuáles efectos, aunque ya lo mencionó por encima, doctor Forero. Sí, él gobernó la ciudad y lo hizo de muy mala manera. Le voy a poner 3 ejemplos, doctor Londoño. Uno relacionado con uno de los temas que supuestamente es el fuerte del discurso de Gustavo Petro, que es el tema ambiental. Él, que tuvo la oportunidad de renovar la flota de las fases 1 y 2 de Transmilenio, no lo hizo. Por el contrario, lo que hizo fue extenderle la vida útil a buses que ya tenían más de 10 años de operación, que fueron buses que ya estaban en un estado pues de obsolescencia evidente, con tecnologías que eran muy contaminantes a esas alturas, de Euro 2 y Euro 3, y les da 3 años más de operación, y obviamente nos expone a los bogotanos a tener que respirar ese bus nocivo de esos buses porque no fue capaz de hacer una buena licitación para renovar esa parte de la flota de Transmilenio. Por otro lado, el que tanto está hablando del tema de salud y que está poniendo en riesgo, mejor dicho, que le está amenazando con acabar con las EPS, que está amenazando con estatizar por completo el sistema, pues aquí en Bogotá lamentablemente no le fue bien y vimos como en el caso de la EPS que tiene una participación significativa del distrito, que es Capital Salud, pues quedó con una deuda cercana a los 600.000 millones de pesos. Y finalmente, por poner otro tema, está está la cuestión de las basuras, que él pues otra vez él pareciera tener una obsesión con el tema de la estatización. Y en el caso de las basuras también trató en su momento de estatizarlo y pues todos recordamos lo mal que nos fue, todos recordamos lo que hizo él con la importación de esa chatarra que nos costó a todos los bogotanos. Después cuando importa los otros camiones, los que en teoría eran nuevos, pues no los importó con las especificaciones necesarias para funcionar aquí en Bogotá, y vimos muchas personas como esos camiones, muchos de ellos pues estaban parqueados
en la salida de Bogotá porque sencillamente no estaban funcionando, y se habla de que eso significó para la ciudad una pérdida superior a los 70.000 millones de pesos. Entonces, esos son solamente 3 ejemplos, doctor Londoño, de lo que fue la mala administración de Gustavo Petro. Lo que pasa es que naturalmente, y pues además hay que decir que en su momento la ciudadanía reconocía que había sido una mala administración, porque cuando él sale de la alcaldía, pues sale con índices de favorabilidad muy bajos. A él lo terminó ayudando pues la destitución por parte del entonces procurador Ordóñez. Eso le permitió al victimizarse, pero más allá de eso igual salió con bajos índices de favorabilidad. Pero hay que decir que él al mismo tiempo jugó un poco con las finanzas de la ciudad, dio subsidios indiscriminados, por ejemplo, en el tema de transporte, y quizá eso explique que la gente hoy pues tenga cierta inclinación a votar por él en nuestra ciudad. Porque le regaló transporte, pero qué memoria tan selectiva y tan compleja, ¿no? Lo Así cierto, es. pues, claro, es que Gustavo Petro no dejó nada en materia de movilidad, de vías, de avenidas. ¿Qué construyó Gustavo Petro que tengamos que recordar? Pues doctor Londoño, de hecho cuando uno revisa y uno hace el análisis, por ejemplo, de los kilómetros construidos de Transmilenio, porque el metro lo prometió y no lo construyó. En el caso de Transmilenio, pues básicamente lo que él hizo fue entregar las obras que venían de la administración anterior a la de él, pero kilómetros nuevos, de los 113 más o menos que tiene en este momento la ciudad. En el caso de Gustavo Petro, no superan, si mal no recuerdo, los 20, doctor Londoño. Entonces, realmente la ciudad con él avanzó muy poco en términos de infraestructura, en términos de mejoramiento de servicios. Él lo único que hizo pues fue un poco buscar una plataforma presidencial eventual a cuenta de los recursos de la ciudad, a cuenta de poner en riesgo la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal del sistema de transportes. Hay que recordar, por ejemplo, que él no hizo subsidios focalizados, en el caso, por ejemplo, de la tarifa de Transmilenio, sino que un poco tratando de buscar el favor popular, pues daba esos descuentos de las horas valle de manera indiscriminada, y eso obviamente pues le puso una tensión adicional a las finanzas del sistema, y obviamente pues le dejó a la administración siguiente un estrés financiero muy grande. Claro, que eso también hay que recordarlo, lo que pasó financieramente con la ciudad en manos de Gustavo Petro, que como administrador es un verdadero desastre. Usted recuerda, yo recuerdo, todos recordamos cómo reunía en la Plaza de Bolívar de Bogotá gente a la que se dirigía para echarle arengas, como si estuviera en plena campaña política. ¿Eso qué sentido tenía? Esos movimientos populistas en la Plaza de Bolívar, ¿qué significado político era el que debían alcanzar, doctor Forero? ¿Usted lo recuerda? Así es, doctor Londoño, y uno lo recuerda y lo revive en cierta manera a propósito de lo que está haciendo el señor Daniel Quintero en el caso de Medellín. En el caso de Bogotá, entró un poco cuando fue destituido por el entonces procurador Ordóñez, pues trataba de generar empatía, trataba de generar movilización, buscando esas salidas permanentes a el balcón del Palacio Líbano frente a la Plaza de Bolívar. Y lo cierto es que lo único que salvó la mala administración al final del día de Gustavo Petro fue eso, que pudo victimizarse, pudo decir que supuestamente él no hizo nada por la ciudad, porque esta es la teoría y esta es la narrativa del doctor Londoño, que según él no lo dejaron trabajar, no lo dejaron hacer los cambios que él necesitaba, y que por eso entonces necesita llegar al gobierno nacional para que sí pueda adelantar las transformaciones que en Bogotá la clase política le negó. Pero yo en ese momento no era concejal de Bogotá, pero lo que he oído, por ejemplo, es que él sí pues hizo, ¿cómo decirlo?, transacciones, o mejor dicho, y mantuvo una relación transaccional con los concejales de su momento, con varios de ellos, de varios de los partidos. En ese momento, como le digo, no estaba el Centro Democrático, yo no lo pude conocer de primera mano,
pero que realmente fueron muy pocos los concejales que le hicieron oposición, entre otros, pues con el que yo hice fórmula al Congreso de Colombia hace 2 meses, doctor Londoño, que es el doctor Miguel Uribe, pero que de resto, salvo Miguel y un par de excepciones adicionales, tristemente los concejales cedieron a los ofrecimientos burocráticos que hizo Gustavo Petro. Ave María, la gente olvida y la gente no recuerda sino cosas tan elementales y tan simples como las que nos está recordando Andrés Forero. Y un hecho para destacar en Bogotá, lo que fue el gigantesco voto de opinión en muchos lugares de Bogotá, por ejemplo en Santa Bárbara, por ejemplo en las vecindades de la calle 127. Aquello era una movilización gigantesca de gente que no tenía otro destino sino el de buscar la defensa de las instituciones, con muy poca movilización y con muy poco empuje de parte de los partidos políticos y con ninguno para ir a votar del gobierno nacional. Yo no recuerdo que en una instancia como esta el gobierno nacional hubiera mantenido tanto silencio como el que mantuvo el día domingo el gobierno del presidente Duque. ¿No es verdad? Sí, doctor Londoño, efectivamente hubo lugares de Bogotá donde hubo una participación masiva. Yo creo que ese guarismo que yo le daba al principio del 64% habla de una participación alta de parte de los bogotanos, y como usted señala, hubo 2 localidades donde pues esa ola por el pacto histórico pues no terminó ganando, que fueron la localidad de Usaquén y la localidad de Chapinero. Y uno creería que en una eventual segunda vuelta habría otras localidades donde podría también ser derrotado el pacto histórico, y que podría ser, por ejemplo, la localidad de Barrios Unidos, la localidad de Teusaquillo. Pero pues vamos a ver qué termina sucediendo, pero como usted lo dice, no solamente aquí en Bogotá, sino quizá en otros lugares del país, la gente consciente de los peligros que enfrenta, de las consecuencias tan significativas que puede tener esta elección, decidió salir masivamente a votar. Eso fue así, no cabe ninguna duda. Pues muchísimas gracias, doctor Forero, y ánimo y entusiasmo. Hay 3 semanas en las que nadie se puede cansar. El que se cansa pierda, ¿verdad? Así es, doctor Londoño. Pues usted sabe que yo estaba con el doctor Federico Gutiérrez, me parecía que era la persona con la que yo más afinidad tenía, a pesar de que había algunos temas con los que no estaba de acuerdo, pero estuve firme con él en el ejercicio de la primera vuelta. Ahora que no pasó Federico, pues básicamente uno trata de buscar que considere que es el que representa menos riesgos para el país de los candidatos. Y en este caso yo me decanto obviamente por Rodolfo Hernández, con el que tengo algunas diferencias de corte programático, pero considero que pues no representa el mismo riesgo para la democracia, para nuestras instituciones y para nuestras libertades que entraña la candidatura de Gustavo Petro. Y además creo que en un caso de gobernar Rodolfo Hernández, pues creo que él va a estar sujeto a muchos más controles que los que tendría Gustavo Petro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Andrés Forero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Un saludo para usted. Bueno, queridos amigos, esta Primo Duro teníamos un invitado muy especial para